De acuerdo a un informe del Ministerio de Salud, el 42% de los pacientes de FONASA inscritos para cirugía deben esperar al menos un año para recibir el tratamiento. Una cifra sin duda preocupante, de la cual queremos conversar con el ex superintendente de salud, actual decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, Manuel Inostroza. Manuel, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Encantado, Patricia. Yo daba esta cifra, 42% de FONASA, de los pacientes de FONASA inscritos para cirugía tienen que esperar al menos un año. Me gustaría que pudiésemos poner en contexto esta cifra. Es una cifra tremenda, obviamente, tener que esperar un año, el 42%. Pero, ¿cómo debiésemos evaluar esa cifra? Lo digo porque siempre está dentro de las misiones o de las metas que se coloca cada gobierno el poder disminuir esa cifra. Bueno, yo te comentaba que en realidad este es uno de los temas que debiéramos hacer una suerte como de auditoría social, bastante estandarizada, y aquí las universidades podríamos colaborar en ello, porque solo por mencionarte 5 variables que a veces se comentan y los gobiernos de turno lo comentan dependiendo de la variable que les resulta favorable, pero omiten eventualmente datos de las variables que les podrían resultar desfavorables. Hay listas de espera GES y no GES, esos son 2 números distintos. Hay muertes asociadas a las listas de espera. Hay que recordar que se armó una comisión de listas de espera el año 2017, me correspondió participar como académico, junto a otros 8 expertos, y ahí establecimos una metodología de cómo establecer prioridades para llevar un registro y ver si se puede asociar la muerte a haber estado en lista de espera, que es lo más terrible que se puede medir. Sin embargo, ni el gobierno de la presidenta Bachelet implementó esa metodología y el gobierno actual tampoco la ha implementado. Tercero, el número de personas. Aquí el gobierno actual sí tira una cifra de que hay una disminución entre enero del año 2018 y noviembre del año 2018 de una reducción del 10,7%. Ahí hay una buena noticia. Pero no habla de la antigüedad comparativamente hablando, no dice si este 42% es peor o mejor que lo que había hace exactamente 10 meses atrás o un año atrás, no hay cómo compararlo. En el sentido de cuánto tiempo llevaban esperando. Exactamente, o sea, si este 42%, por ejemplo, podría haber habido antes un 60% en lista de espera esperando más de un año, y si es 42 también es una mejora, pero no lo sabemos. Y finalmente, el tema de si estos son casos nuevos o casos acumulados. Hay que recordar que el gobierno, por ejemplo, en marzo, cuando partió, prometió una reducción de la lista de espera del 25%, y comunicacionalmente todos nos quedamos con que se había reducido la lista de espera en un 25%, pero lo que hizo fue tomar la lista de espera a una fecha, que era marzo del año pasado, y reducir en un 25% esa lista de espera ya antigua, pero no fue incorporando los nuevos. Entonces, al final, por ejemplo, la reducción no fue del 25%, porque hay que incorporar los nuevos también, porque se van incorporando nuevas personas que se le hacen nuevos diagnósticos. Entonces, yo diría que todavía hay elementos que pueden ser de buenas noticias, pero yo creo que falta todavía una transparencia total del gobierno de turno, sin querer castigar ni acusar a ninguno, porque todos han tenido el mismo problema de tener, como te digo, cifras que en estas 5 dimensiones uno puede hacer seguimiento, y ustedes como medios de comunicación y nosotros como académicos decir, sí, mira, en estas 5 variables que hemos hablado, por ejemplo, hay 4 que han mejorado, una que todavía está pendiente como tarea. Eso lamentablemente no lo podemos hacer, pero las cifras siguen siendo, mientras no lo hagamos de esa manera, siguen siendo preocupantes para la gran mayoría de los chilenos que están en FONASA. Sí, a ver, dentro de estos distintos elementos que mencionabas que influyen en el análisis que se debe hacer sobre el tiempo de espera para las cirugías, mencionabas GES y no GES. Según la cifra que yo tengo acá, es 255.202 las cirugías no GES pendientes en el sistema público. ¿Cómo debiéramos analizar ahí el tema? ¿Qué tal funciona también el sistema GES? ¿Actúa con mayor rapidez por tratarse precisamente de tema GES? Bueno, para que tú veas ahí, cuando hablamos de patologías GES, que ya son 80 patologías que están asociadas ahí, y al año son millones de personas que se atienden por patología auge, las listas de espera GES se mueven entre 10.000 a 15.000 personas en los rangos que hemos visto, versus los 255.000 en cirugía y el 1.800.000 personas que están en especialidad. Entonces, claramente son de magnitudes distintas. Ahora, igual, por ejemplo, hay listas de espera de GES que preocupan, porque hay cánceres, como el cáncer de mama o el cáncer cervicuterino, que a veces aparecen con retraso del cumplimiento de la garantía. Entonces, puede que sean menos, pero pueden ser muy preocupantes, porque una intervención de un cáncer
atendida de manera no oportuna compromete el pronóstico y la calidad de vida del paciente. Por lo tanto, son esas dos dimensiones, como te digo, y a veces se presentan indistintamente y nadie hace esta distinción, sino dice, mire, redujimos en tanto. Pero entonces cuando se callan las otras cifras, uno tiende a pensar que las otras cifras no se publicitan de la misma manera porque obviamente si fueran tan buenas, también de alguna manera se daría publicidad de esa información. Entonces, yo diría que esto es un tema en que debiéramos los medios de comunicación, las universidades estar dispuestas a colaborar como hemos colaborado con tanta comisión presidencial que se constituyó o ministerial para de una vez por todas tener esta suerte de auditoría social y que un tema tan sensible como este esté ajeno, digamos, a un manejo comunicacional coyuntural. Hay que recordar que Piñera 1, por ejemplo, recuerden ustedes, dijo que las listas de espera G se habían eliminado. Acuérdense que el ministro Mañalich en una recordada ceremonia en un gimnasio tiró chayas y serpentinas diciendo que las listas de espera G se habían eliminado. Y hoy día sabemos que tenemos igual. Entonces, yo diría que en esto es como... Yo diría que acogería el llamado al presidente a ponernos de acuerdo en estos temas y crear una política de Estado para que no haya oportunidad de que nadie se aproveche ni a favor ni en contra de cifras que son tan dolorosas para la población. Sí. Ahora, dentro de estas cifras, de las estadísticas que en general aparecen o se mencionan, ¿hay alguna que sea confiable en lo que se refiere a las muertes asociadas a estas esperas? Mira, ahí el desafío, para que tú veas, cuando nosotros analizamos el 2017 en la comisión, tomamos la base de datos del año 2016, que era la que se había completado ya. Y la base inicial arrojaba 25.000 personas que estando en lista de espera no GES, luego habían tenido un certificado de defunción que había señalado que estaban muertos ese año. Por lo tanto, uno debía suponer que había una suerte de eventual correlación. Depurando las bases de datos, ya descubrimos que había 10.000 muertes que eran repetidas, que no tenían, que efectivamente era un error de tipeo. Y solo por el hecho de revisar las bases de datos como comisión de expertos determinamos que eran 15.000, igual de preocupantes que 25.000, pero 10.000 menos. Claro, pero ahí lo interesante es saber cuántas de esas muertes son derivados de esa patología. Y llegamos después a una hipótesis de correlación donde 6.444, todavía recuerdo exactamente el número, sí tenían algún correlato, alguna eventual correlación entre que la lista de espera estaba asociada a la muerte por la cual finalmente había fallecido esa persona. Y por lo tanto, ahí hicimos todas las voces de alerta como comisión de expertos, éramos de 7 universidades distintas, y dijimos que había que tener un sistema de registro informático, que hay patologías que tienen que ser priorizadas con letras rojas, con alarmas cuando aparezca alguien en el repositorio de listas de espera, cosa de operarlos inmediatamente, si no es en el público, eventualmente derivarlo al privado, a fin de evitar que se produzcan estas muertes. Pero, por ejemplo, eso no se implementó en el gobierno de la presidenta Bachelet. Y lamentablemente el actual gobierno tampoco lo ha implementado. El ministro sigue anunciando que lo va a implementar. Yo espero que así sea, que tengamos pronto este registro y esta estadística que nos permita transparentar esta información e, insisto, tener indicadores que nos ayuden a ver qué tanto estamos reduciendo. Yo creo que, por ejemplo, el subsecretario Castillo ha mostrado algunos datos que yo creo que van en la dirección correcta, como el tema de aumentar la capacidad de productividad de los hospitales, haciéndolo funcionar los pabellones en las tardes, incluso los fines de semana, disminuyendo las suspensiones que llegaron a tener un orden 22% de pabellones suspendidos porque no estaba la ficha clínica, porque el examen no se había hecho con anticipación a la fecha de la cirugía, etcétera, etcétera. Y hoy día estamos del orden de 8% de suspensiones. Todas esas son buenas noticias, pero tenemos que hacer mucho más y mucho más sistemáticamente de esas cosas para que estas cifras sistemáticamente mejoren en estas dimensiones que hemos comentado. Sí, perdón, para recoger esa cifra que mencionaba, 6.444 serían los fallecimientos que se podría atribuir... El año 2016. 2016, que se podrían atribuir a la falta de una intervención oportuna. Exactamente. ¿Cuál sería ahí la solución? Que, como mencionas, que esto se desaten ciertas alertas, que se trate como una urgencia y que finalmente, si no hay cupo, se puedan derivar a un privado. Bueno, efectivamente, recuerda que la garantía GES opera de esa manera. La garantía GES opera que si el prestador público no puede, porque está en huelga, porque el pabellón está con la máquina de anestesia deteriorada y no funcionando, bueno, esa no es excusa para postergar la atención que afecta la calidad de vida de un paciente, y el auge garantiza la prestación en el sector privado porque lo que vale es la garantía de derecho y no
la propiedad de quien hace la prestación. Y en el caso de las patologías no GES, yo creo que debiéramos ir a la misma dirección, sobre todo cuando estamos hablando, por ponerte, hay un cáncer que no está en el GES, que es el cáncer de pulmón, por ponerte un ejemplo. Si hay una intervención de lista de espera de cáncer de pulmón, bueno, no porque no esté en el auge, no debiéramos aplicar el mismo criterio, en mi opinión, y buscar los convenios y derivación, porque más vale la vida de la persona que discutir si la propiedad del hospital es público o privado. El FONASA tiene convenios de libre elección que debiera estimular más masivamente. Se menciona en el artículo que hoy día se destaca en un diario, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, el grupo A de FONASA no tiene la posibilidad de comprar bonos de libre elección y saltarse la cola en lista de espera. Hay un proyecto durmiendo en el Congreso hace muchos años que también permite, digamos, que los grupos A puedan tal vez también tener la posibilidad de derivarse al sector privado. En fin, todas esas son cosas que van en la línea de establecer una equidad y estrechar la brecha de indicadores de calidad que hay en el sector privado con el sector público. En el sector privado tiene sus problemas, pero son de otra naturaleza. Los problemas del sector privado no tienen que ver con la lista de espera, tienen que ver con los precios, con las inequidades regulatorias de la ISAPRE, pero el tema de la lista de espera es un tema que está relativamente resuelto. En este informe se menciona ahí que los grupos más postergados son traumatología, cirugía digestiva y otorrinolaringología. Así es. ¿Cuáles son los factores que pueden incidir en que sean esos los grupos en los cuales se... Bueno, primero la falta de especialistas. Los traumatólogos es un déficit de especialistas que tenemos. Y luego el tipo de pabellón y el tipo de equipamiento que requieren los traumatólogos para resolver sus cirugías. Normalmente en medicina hablamos de que los traumatólogos a veces son los más parecidos a unos carpinteros de la estructura ósea del ser humano, porque tienen serruchos, martillos y todo un equipamiento especial que solo ellos conocen, y a veces nuestro sistema público adolece de la infraestructura, el equipamiento y de los especialistas. Ahora que nos están llegando especialistas... ¿Y pocos especialistas para eso? ¿Será que también se piensa a veces que a lo mejor una patología vinculada al tema de la traumatología puede esperar más tiempo, que no implica una urgencia, pero sí para el paciente puede ser una circunstancia muy invalidante? Esa es una muy buena consideración. Efectivamente, por ejemplo, por decirte, una fractura de muñeca, ¿no? Ahora que está tan de moda la bicicleta, la caída en bicicleta, fractura de muñeca, ¿no? Claro, comillas, nadie se muere por una fractura de muñeca, pero anda tú a ver los problemas de calidad de vida, el dolor. Si una persona trabaja, ¿no es cierto?, en el computador, obviamente que eso lo va a afectar en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, una espera de la cirugía oportuna, de una reducción quirúrgica de una fractura de muñeca, va a tener un impacto. Y hoy día esa fractura, en el sistema público al menos, como no es una urgencia, queda postergada. O las prótesis de cadera, que también muchas veces me ha tocado escuchar casos de personas que llevan meses y meses esperando y que también, tal vez, lo pregunto, puede ser porque se considera que no es algo tan urgente o por lo menos no de riesgo vital. Pero ahí las prótesis de cadera tienen una garantía, al menos para los adultos mayores de 65 años. El problema en la prótesis de cadera son para aquellas personas que tienen menos de 65 años y que quedan en la lista de espera. Pero los adultos mayores, por su autovalencia, la necesidad de que la inmovilidad pueda generar otro tipo de complicaciones, infecciones respiratorias y otras, normalmente son una urgencia porque están con garantía GES. Pero el problema es que si yo tengo 50 años y tengo una artrosis de cadera que fue inusualmente para mi edad, bueno, esa también va a la lista de espera hoy día y no tenemos cómo resolverla oportunamente. Sí, ¿y qué otro escenario se podría explorar para poder acelerar esto? Mencionabas el tema de los especialistas, eso igual toma tiempo, se supone que se está trabajando en ese punto, pero a corto plazo. Pero ahí, mira, ahí tenemos, solo por mencionarte un ejemplo, nosotros, lamentablemente para otros países, pero para nosotros un beneficio, tenemos un bonus track de la migración, ¿no? El lado positivo de la migración es la llegada de médicos extranjeros, por ponerte el ejemplo, médicos venezolanos. Y hoy día tenemos un taco de 3.500 especialistas que han llegado a Chile, pero que no pueden validar su certificado de especialidad, entre las cuales probablemente hay, no sé, decenas, por no decir cientos de traumatólogos probablemente, porque el CONASEM no tiene la capacidad operativa para certificar a estos especialistas y darles el certificado que les permita trabajar como tales en el sistema público o privado. Ahí hay un taco, por ejemplo, que debiéramos ser capaces de resolver. Nosotros en la Asociación de Facultades de Medicina estamos evaluando colaborar con el Ministerio y crear nuevas entidades certificadoras que nos permitan sacar ese taco de personas que, estando en disposición por este
esta, ¿no es cierto?, migración que lamentablemente ocurre particularmente en Venezuela y algunos otros países de América Latina, pero que nos benefician a nosotros. Estas personas se han demostrado que tienen muy buena formación clínica y perfectamente podrían estar en el muy corto plazo, estoy hablando de solo unos meses, si aceleráramos este proceso de reconocimiento de su especialidad y trabajando con ellos en nuestros hospitales públicos. Muy bien. Manuel Inostroza, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Encantado como siempre, que estés muy bien.